Iniciamos la grabación, ¿ok? ¿Se ve la hora? ¿Se logra ver? ¿Sí se ve todo ¿La bien? pantalla? Sí, se Pero, o ve sea, se ve se ve, el navegador. sí, se ve el navegador, se ve que está la hora en pantalla Ujú, que estoy compartiendo. Ya, perfecto. sí, Entonces, ¿por qué lo comparto? Única y exclusivamente para informarles que va a comenzar. Esperamos un rato de la hora oficial, pero esto tiene que comenzar. Estamos grabando, por lo tanto, está- vamos a transmitir la actividad relacionada con cuerpo negro. ¿Ok? Entonces, dejar de compartir esto y le voy a compartir la presentación para la sesión de ahora. Entonces, ¿se ve la presentación? Esto es lo que nosotros sí, vamos a trabajar ahora, ¿ok? Cuerpo negro. Es algo primero que todo relativamente nuevo para algunos o algunas, ¿ok? Por lo tanto, es súper importante que aquí yo voy a hablar del punto de vista general, ¿ok? Motivacional. No voy a entrar mucho en detalle en la teoría, pero sí les voy a comentar brevemente más o menos hacia dónde apunta, ¿ok? Entonces, eh, como todas las actividades, es súper importante tener presente el objetivo, ¿ok? Una de las cosas que lo que yo quiero lograr en este laboratorio es primero poder mostrarle la sesión, mostrarle las actividades, comentarle los objetivos, de manera de que comentarle con las indicaciones, de manera de que los objetivos, que van a ser las preguntas que usted va a responder, estén completamente guiadas. Yo también se las voy a responder de una manera directa o indirecta, ¿ok? Porque existe una parte que usted tiene que considerar también, pero en general se las voy a aclarar todo y toda la parte del desarrollo, ¿ok? Eso es súper importante. ¿Por qué razón? Por dos puntos. Primero, por tiempo, ¿ok? Yo no quiero que ustedes inviertan mucho más de 2 o 3 horas en un informe. Eh, Segundo, yo estoy asumiendo que cada uno que revisa el video que se va a grabar y queda disponible, puede desarrollar el informe prácticamente de manera paralela. O sea, ve el video y desarrolla el informe de manera, valga la redundancia, o sea, paralela y completa. ¿Ok? Eso es súper importante. Por eso, la idea es que ustedes, terminada la sesión, si ustedes pueden abrir en su pantalla el cuestionario que tienen que ir completando, ustedes se van a dar cuenta de que la evolución de esto está relacionado con eso también. ¿Ok? Y obvio, esa es la idea, que no inviertan más tiempo. Eso. Entonces, para comenzar, está de más recordar que si ustedes quieren preguntar, ustedes lo preguntan, ¿ok? Me interrumpen, encender el micrófono, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a comenzar. Esto es lo primero, radiación de cuerpo negro. Una cosa súper importante es que yo lo recomiendo que lo puedan descargar, ¿ok? Si ustedes pueden descargarlo, se recomienda, ¿ok? Única y exclusivamente por la estabilidad en caso de que se genere dificultades a la hora de cargar en la aplicación, ¿ok? Problemas de inestabilidad de conexión, lo descarga y usted puede hacerlo en su casa tranquilamente. Bien, entonces, para poder desarrollar esto, nosotros tenemos que ir a la página, obviamente, de la simulación, pero tenemos que tener presente ciertos pasos, ¿ok? Entonces, lo primero tenemos que hacer es, una vez que ingresamos, ¿ok? Justamente a esta pantalla, la simulación, eso es lo que esto es lo que nosotros vamos a ver, ¿ok? Entonces, tenemos que activar, graficar valores y etiquetas. Adicionalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar variaciones de temperatura y observar qué sucede con la curva de potencia espectral. Una de las cosas extremadamente importantes es para que tengan presente, estamos trabajando con cuerpo negro. ¿Y por qué razón el objetivo es poder visualizar propiedades cuánticas de la materia? Entonces, ¿cómo uno conecta cuerpo negro, propiedades cuánticas? Primero que todo, el cuerpo negro fue extremadamente importante al inicio a finales de 1800 e inicio de 1900. ¿Por qué razón? Porque fue el gran problema abierto que estaba en la frontera de la física para poder describir el espectro de radiación.
de un cuerpo. ¿Ok? Y estamos hablando de un cuerpo cualquiera, o sea, usted considera en cualquier metal al rojo vivo y ese emite radiación. Cualquier objeto que está extremadamente caliente va a emitir una radiación. Y si usted quiere describir el perfil, ¿ok? La potencia espectral, por ejemplo, y quiere realizar una medición a una temperatura fija, usted se va a dar cuenta de que perfectamente la teoría en ese momento no se ajustaba muy bien. De hecho, tenía problemas tanto a baja como a altas temperaturas y era única, era condicionada de acuerdo al modelo. ¿Ok? Eso es lo primero. Voy a hablar de qué se trata. Entonces, para eso, para poder resolver esto, la persona que postuló, primero la persona que lo resolvió fue Planck, ¿ok? Y él que lo que postuló básicamente que las partículas que eran los portadores de la radiación electromagnética, o sea, los fotones, los cuantos de energía, si bien digo, los fotones tenían la facilidad de que la energía estaba discretizada, no era un continuo como se pensaba. Entonces, él lo aplicó básicamente a el problema del cuerpo negro, ¿ok? Básicamente a la radiación. Y él lo que obtiene es primero la distribución con la cual, la función de distribución con la cual, bien digo, se distribuye obviamente el espectro, ¿ok? De energía, en particular en la potencia espectral en función de la temperatura. ¿Ok? Y nosotros vamos a ver cómo es esa curva. Es bastante particular, presenta un peak siempre para un valor fijo, ¿ok? Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, para eso, para ahorrar un poco de tiempo, yo lo que voy a hacer es voy a invitarlos directamente a la simulación, ¿ok? Entonces, en la simulación, yo lo que veo es esto, ¿ok? Esto es lo que estoy viendo. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente, tal como las indicaciones dice, activar los controles gráficos, ¿ok? Y las etiquetas. Miren, muy bien, estos son los controles gráficos, ¿ok? Noten que aquí existe un grado de libertad, ¿ok? Hacia la derecha e izquierda para poder saber primero en qué, en qué longitud de onda me estoy situando y determinar exactamente el valor de la densidad de potencia espectral, ¿ok? Esta parte es súper importante. Los colores que ustedes están viendo acá, básicamente están relacionados con el espectro visible. Es para que ustedes entiendan en qué parte ustedes se encuentran. Entonces, esta parte infrarroja, esta parte ultravioleta, ¿ok? Esa parte es súper importante. Las etiquetas, por eso la etiqueta se ve lo que es visible, ¿ok? Y la intensidad. La intensidad es súper importante. ¿Por qué es tan importante? Básicamente por una razón simple. Porque lo que está entregando este valor es básicamente es el valor del área bajo la curva. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos considerando acá? Nosotros estamos considerando básicamente un cuerpo en particular, o sea, el Sol. ¿Ok? Estamos modelando, básicamente estamos determinando cómo es la densidad, cómo se distribuye la densidad espectral, ¿ok? Densidad de potencia espectral del Sol, ¿ok? Que en este caso una estrella, así de simple, versus longitud de onda cuando tenemos un cuerpo negro a una temperatura fija, ¿ok? Siempre en Kelvin. Estamos hablando de 5.950 Kelvin. El otro, partiendo, es la Tierra, ¿ok? Miren lo siguiente, es como que se desaparece. Comparen lo siguiente, las magnitudes. Por ejemplo, el Sol, estamos en un lambda de 0.5, ¿ok? Y una densidad de potencia espectral de 80.88. Y si yo me reduzco, me voy al lado de la bombilla, noten que el máximo se va al infrarrojo, ¿ok? Y se reduce a 3.4. Y si yo bajo aún más, la Tierra se va a un infrarrojo enorme, estamos hablando, miren este valor, y a una densidad de potencia espectral bastante pequeña. De hecho, voy a tener que hacer un zoom acá para poder verla. ¿Ok? A ver, veamos si es que se logra apreciar. A ver, no, voy a ver si es que me deja, porque, a ver, no, parece que no me va a dejar. No me deja verlo bien, ¿ok? Porque lo ideal es que se pueda apreciar.
Pero esto es bien, bien sencillo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que estoy haciendo es básicamente decir que un cuerpo a una temperatura de 200 Kelvin, ¿ok? Va a presentar primero un máximo aproximadamente, noten lo siguiente, acá estoy en 0,8 micrómetros, ¿ok? Y me voy a ir a 1, a 2, a 2,8, 2,5 micrómetros, ¿ok? Y voy a estar con una densidad de potencia espectral de 0,03 y voy a reducirme a un día a la menos 5, ¿ok? Y un 8,279. Entonces, si yo aumento esto, lo que voy a hacer es básicamente es que voy a tratar de generar, primero la potencia espectral se va a reducir, al aumentar va a aumentar, por supuesto, estoy para el lado ultravioleta. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? La longitud de onda, al bajar la temperatura, va a aumentar, ¿ok? Y va a llegar a un 2, casi un 3, ¿ok? Eso es súper importante. ¿Pero por qué? Porque hago esto, por la siguiente razón, para que veamos el efecto, obviamente, como un cuerpo real. Por ejemplo, las bombillas, en general, las bombillas son eh, básicamente las lámparas, ¿ok? Una bombilla es perfectamente una lámpara. Eh, Bombilla se refiere cuando uno tiene una ampolleta, ¿ok? El sol, bueno, el sol ya lo conocemos, ustedes ya saben qué es, ¿ok? Noten que tiende al ultravioleta. Y si yo me voy a Sirius A, bueno, va aumentando por supuesto, ¿ok? Noten que el área cambia a medida que yo me cambio, ¿ok? Que están bien, ¿ok? Es súper importante que los tengan presentes, porque eso me da la intensidad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Con esto voy a seguir las instrucciones, voy a considerar activar los controles, ya los tengo activados, voy a variar la temperatura y observar qué sucede con la curva de potencia espectral. Entonces, lógicamente, justamente lo que estábamos haciendo, si bajo la temperatura, al variarla, bajando la temperatura, la curva de potencia espectral, de densidad de potencia espectral, básicamente el máximo empieza a reducirse, ¿ok? El máximo empieza a reducirse de una manera considerable, ¿ok? Eso es propio, esto es una curva extremadamente característica de los cuerpos negros, ¿ok? Por lo tanto, desde ya tenga presente un cuerpo negro, si usted quiere determinar la densidad espectral de potencia, la curva va a ser de este estilo, ¿ok? Desde cero va a ser no, relativamente plana, pero muy pronunciada, ¿ok? Y luego decae como si fuese una exponencial, pero decae muy bien. Note que no es simétrica, ¿ok? Es una distribución para nada asimétrica, positiva por supuesto, pero para nada asimétrica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es importante tener presente esas observaciones porque en el, en el informe me van a preguntar, bueno, ¿cómo yo considero la información que está acá y qué es lo que me indican los ejes? Bueno, obviamente, yo lo que estoy graficando es obviamente la intensidad total versus longitud de onda. Ahora, es súper importante la densidad total, ¿ok? Es dada por el área bajo la curva, ¿ok? Eso es súper importante. Esto básicamente, ¿qué es lo que me están dando los ejes? La densidad de potencia espectral me está indicando básicamente la intensidad total, ¿ok? Por unidad de longitud de onda. O sea, la intensidad total están considerando un cuerpo, una potencia en unidad de área por unidad de longitud de onda, ¿ok? Eso es súper importante, que lo tengan presente. Por lo tanto, intensidad total emitida por unidades de longitud de onda. Ese es el objetivo, una forma simple de poder considerar. Entonces, esta, hay que remarcar que al generar las variaciones, en particular las variaciones de temperatura, yo lo que noto es que el máximo de la densidad espectral, de la potencia espectral, primero aumenta. O sea, a medida que aumenta la temperatura,
aumenta y a medida que baja, obviamente, disminuye. ¿Ok? Eso es lo primero que uno observa, como también uno observa que al aumentar la temperatura ya el máximo aumenta, pero a la vez el máximo en la longitud de onda tiende a ser hacia el ultravioleta, siendo de manera opuesta para cuando se reduce, porque se va al infrarrojo. ¿Ok? Esa parte, al infrarrojo lejano. Eso sí o sí tienen que tenerlo presente. ¿Ok? Eso es directo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si uno quiere determinar la intensidad total? ¿Qué es lo que pasa si uno quiere determinar la intensidad social? Entonces, vamos a fijar una temperatura, por ejemplo, 5800 Kelvin, tal como lo dice la indicación, y vamos a calcular el área bajo la curva de la gráfica de potencia espectral. Entonces, si yo quiero determinar densidad de potencia espectral, que esto es obviamente intensidad por unidad de longitud, yo lo que voy a notar que el área de esto es potencia sobre área. ¿Ok? Voy a ver una intensidad asociada. Y esta parte es súper importante que la tengan presente, porque si yo estoy fijando 5000 a un cuerpo negro a una temperatura de 5800 Kelvin, por medio de la simulación, yo lo que puedo es tener algo súper, súper preciso. O sea, sé dónde está el máximo de la densidad de potencia espectral, sé cuál es el lambda asociado al máximo, que es 0,5 micrómetros, ¿ok? Y sé que aproximadamente a una temperatura de 5800 Kelvin estoy en torno al Sol, ¿ok? Por lo tanto, yo sé que cuerpo negro me puede reproducir esa condición ideal. Y lo que significa es que adicionalmente el área bajo la curva me va a representar la intensidad. ¿Por qué razón? Porque lo que representa el área bajo la curva es directamente la intensidad, ¿ok? El programa, por una razón práctica, me presenta la intensidad directamente, el área bajo la curva, ¿ok? Pero aquí viene algo bastante interesante, que es propio de lo que nosotros tenemos que desarrollar, ¿ok? Entonces yo les voy a comentar, porque es algo que usted debe desarrollar en su informe, y algo que yo les recomiendo que en realidad no es que yo les recomienda que desarrolle, sino que usted debe desarrollarlo, sí o sí. ¿Ok? En general lo hacen. ¿Ok? Los estudiantes lo hacen, pero yo lo repito y lo remarco mucho, es que tiene que desarrollar este ítem de manera completa y con los detalles. ¿Qué significa ese ítem? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Nosotros estamos en la hoja, en esta hoja. ¿Ok? Vamos, como estamos en la parte B, yo voy a pegar una imagen acá. Ustedes están viendo mi pizarra, ¿cierto? No, creo que ¿Se ve? no. ¿No? A ver, ya, voy a compartir entonces la... ¿Ok? ¿Se ve? ¿Ahora sí? Sí, Ahora ahora se sí. debería ver. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo solamente voy a trabajar con el ítem B. ¿Qué es lo que necesito? Determinar el área bajo la curva a una temperatura de 5800 Kelvin y esa condición, a esa temperatura, la curva está representada de esta forma. Ojo, yo la corté porque ustedes después la pueden continuar para efectos prácticos. ¿Ok? Entonces, aquí pasa lo siguiente. Para poder determinar el área bajo la curva, a pesar de que ustedes ya saben más o menos cuánto es el valor, usted lo que tiene que tener y que tiene que desarrollar es preguntarse, bueno, ¿cómo la calculo? Entonces, va a tener que usar herramientas de geometría para poder entender cómo se puede calcular y cómo se puede aproximar esto. Entonces, la mejor es generándose rectángulos, ¿ok? Rectángulos pequeños, de manera de que usted va a poder saber exactamente cuál es el área por cada uno de los rectángulos, ¿ok? Uno podría hacer, pero esto es, no, yo puedo usar perfectamente el programa, el valor que me entrega la aplicación, sí, es verdad, pero la idea es que usted tenga conciencia
de cómo se determina e interprete ese valor. Lo ideal es que tenga gran precisión, ¿ok? Use la mayor precisión. Para eso, tal como es el planteamiento de Riemann, lo que se recomienda es que los triángulos sean pequeños. ¿Pero qué triángulos? Los superiores, porque este en realidad, este es un rectángulo, ¿cierto? En donde hay un triángulo superior. Ahora, si uno sigue la idea de Riemann, uno lo que va a obtener es que cada uno de los triángulos, obviamente, mientras más chiquitito, mayor precisión. Esa es la idea. Entonces, usted va a calcular, por ejemplo, perfectamente este tipo de triángulos, ¿ok? A medida que va desarrollando la actividad. Y de esa forma es como usted va a ir, obviamente, obteniendo directamente el área, ¿ok? Eso es muy importante que tenga conciencia de eso, porque de eso se trata el trabajo, que usted pueda desarrollar y pueda calcular el área. Entonces, usted enumera las secciones, si quiere, una, este es dos, este es tres, voy a hacerlo acá, ¿ok? Este es 2, este es 3, este es 4, por ejemplo, 5, y así sucesivamente, y usted los calcula. Entonces, ¿qué es lo que quiera, qué es lo que quiero que haga, por ejemplo? Usted puede perfectamente, considerando el programa, hay varias formas de hacerlo, ¿ok? Una es sacando una razón y midiendo cada uno de los tramos. O sea, si uno saca proporciones iguales, cosa que yo no he hecho acá, usted va a saber cuánto es el corte de la grilla en el eje de la longitud de onda, ¿ok? Adicionalmente, usted puede perfectamente saber en los valores de las densidades de potencia espectral si usted mueve ese valor en el programa, ¿ok? Es decir, usted puede perfectamente saber ese valor cuando lo va cambiando de este punto a este otro punto. Ahora pasa una recomendación que usted puede perfectamente usar este valor referencial, como el máximo, por ejemplo, y puede encontrar mediante la misma aplicación los valores de cada aproximados en estos puntos, ¿ok? Eso es una recomendación para tener mayor precisión. O bien, básicamente por medio de una regla o proporción, poder medir y entender cuánto es ese delta, ¿ok? Porque eso se puede hacer solamente sacándolo por proporción, lo puede hacer usted, sin ningún problema, ¿ok? Esa es la forma de calcular el área. Yo lo que espero es que usted lo haga solamente moviendo el cursor y va a obtener los valores y después calcula los deltas solamente, ¿ok? Eso es súper, súper, súper rápido. Sin embargo, el único problema aquí no es pensar en hacerlo, sino que es lo tedioso que puede ser cuando tenemos muchos triángulos pequeños, ¿ok? Eso puede generar a la larga un retraso, pero no digamos que es nada complicado. De hecho, se van a entretener cuando tengan que moverlo uno a uno, ¿ok? Lo ideal es que lo logren y puedan generar perfectamente o bien una superposición de imágenes o bien puede hacer uno a uno y generar como la secuencia de imágenes del cómo usted obtiene, por ejemplo, el triángulo o el área para cada una de las secciones. Por ejemplo, uno marca acá, por ejemplo, después puede agregar una imagen secundaria en donde calcula este que está acá y en donde aparece ya este, después para el tercero y así sucesivamente. Yo se lo digo porque no hay ningún problema en que usted coloque una secuencia y vaya calculando una a una de las áreas, ¿ok? Y por proporción lo puede hacer, pero cuando es una a una, usted va a tener el cursor acá. Entonces usted ya sabe cuánto es la altura y si sabe si sabe la de acá, bueno, por la previa usted sabe cuánto es eso, entonces la diferencia es ese valor, ¿ok? Y por ende, usted ya sabe ese valor. Entonces, usted conoce ese que es un rectángulo pequeño, lo conoce porque conoce este valor y sabe cuánto vale este lado, ¿ok? Y como sabe cuánto vale eso, bueno, el triángulo también lo conoce, o sea, sabe la base, sabe la altura y la fórmula de área, o sea, un medio base por la altura, y ya conoce toda esta parte que está acá, achurada, ¿ok? Es muy simple, yo sé que usted lo puede hacer y está hecho para que lo hagan, solamente que les puede gastar un poco más de tiempo,
nada más. Pero es la única forma que conozco y que lo hacen más rápido. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a la tercera parte que nos toca. O sea, la tercera parte que corresponde a continuación es la siguiente. Dado que ya hemos trabajado la B, vamos ahora a la parte C. Y la parte C, ¿qué es lo que nos dice? Veamos lo siguiente. La parte C nos dice que construya un gráfico de lambda máximo versus temperatura, ¿ok? Y toma lo menos 10 datos entre el valor máximo y el mínimo que permite la simulación, ¿ok? Entonces, construye un gráfico de lambda máximo versus temperatura. ¿Qué es lo que significa esto? Significa lo siguiente. Voy a compartir nuevamente la simulación y vamos a trabajar obviamente con valores fijos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a considerar este que tiene 5800, ¿ok? 5800 y voy a cortar esto. Me voy a quedar solamente con esos valores, ¿ok? ¿Por qué razón? Yo les voy a mostrar el por qué. 5000, recuerden, estoy con 5800 Kelvin, ¿ok? Entonces, ¿y qué es lo que hago? Lo dejo acá guardado, ¿ok? Esa es una forma rápida de poder guardar esos datos. Y aquí estoy con 5800, ¿ok? Esos son 5800 Kelvin, ¿ok? No soy muy bueno escribiendo con el mouse, pero se entiende, ¿ok? Luego, usted tiene que hacer 10 datos, ¿ok? Entre el valor que permite el máximo y el mínimo en la simulación. Entonces, nuevamente les reitero, yo qué es lo que voy a buscar otro valor, ¿ok? Y voy a decir, voy a bajar, voy a bajar. Entonces, por ejemplo, ese. Allí estoy en 5000 Kelvin, ¿ok? Y guardo esto y lo guardo y hago exactamente lo mismo que hice anteriormente, pero tengo que seleccionar la temperatura. O sea, esto es 5000 Kelvin, ¿ok? Luego, lo que hago nuevamente, selecciono otro más. Pero aquí voy a hacer una pausa. Ustedes lo van a hacer, obviamente, pero yo voy a seleccionar uno, por ejemplo, la bombilla, ¿ok? A ver, ahí se nota un poco más, ¿sí? Ahí se nota un poco más. Yo lo que voy a seleccionar es la bombilla, y la bombilla está en los 3000 Kelvin, ¿ok? Y se lo voy a mostrar de inmediato, ¿ok? Así que eh, porque esto está en los 3000 Kelvin aproximadamente, y yo retorno directamente a la simulación, y ahora voy a subir, por ejemplo, y voy a tratar de irme a un valor grande, ¿ok? A un valor grande. A ver, voy a ver si puedo irme a un valor grande para, no se ve tanto. No. A ver. Ahí se ve, ahí se ve. Entonces, ahí se ve, ¿ok? Ahí se ve. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que estando a 11.000 Kelvin se logra ese valor. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, simplemente considerar esa data. Usted después obtiene el resto, ¿ok? Estos son 11.000 Kelvin. Eso es súper importante. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, usted está viendo en este momento, le voy a mostrar la pantalla donde está la pizarra y hizo la recolección. Entonces, nosotros tenemos que construir un gráfico de lambda máximo, de lambda máximo versus temperatura, ¿ok? Versus temperatura. Entonces, voy a ver algo así, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el lambda máximo? Bueno, el lambda máximo corresponde básicamente a esos valores, ¿ok?
a esos valores que están acá. Entonces, por ejemplo, el que tiene mayor temperatura es ese, temperatura, ¿ok? Temperatura en Kelvin, ¿ok? Y lambda máximo, ¿ok? Entonces, parto con el que tiene 11.000 Kelvin. 11.000 Kelvin es 0.263, o sea, 0.263, ¿ok? Y este es 11K, o sea, 11 kilos de temperatura, ¿ok? Luego me voy al otro, al que tiene 3.000. No, pero acá tengo uno de 5.800. Y eso estoy en 0.5, ¿ok? ¿Cuál es? A ver, 11.000, 5.800. Eh, ok, entonces estoy en 0.2, luego bajo a 0, eh, esto es 0.2, luego me voy a 0.5, ok, con 5.800. Noten que estoy acá, la mitad de 11.000 aproximada a 5.500. Entonces voy a estar por acá, por ejemplo, ok, voy a estar por acá. Entonces aquí tengo 5,5 kilos, ok, y voy a estar en ese punto, que son, no sé, 0.5, por ejemplo. Luego voy a estar en los 5.000, que es justamente acá, más o menos, ¿ok? Eso lo voy a rayar como 5.000, y el punto en los 5.000 es 0,58, o sea, un pelito más arriba, o sea, 0,58, y usted lo obtiene ahí, ¿ok? Posteriormente voy a ver el valor de en 3.000, y en 3.000 está por acá, ¿ok? Entonces, en 3.000, eh, 3.000, eso es 0.96, o sea, bastante pronunciado acá arriba. 0.96, ¿ok? Entonces, note lo siguiente. ¿Para qué es esto? Bueno, esto tiene algo súper importante que usted tiene que considerar. Esto le va a inducir a que usted obtenga un ajuste, ¿ok? Una cosa así, algo así, no se ve muy bien. Pero esto tiene una significancia importante porque el lambda máximo por temperatura, eso es igual a una constante, ¿ok? Súper importante esta parte. O sea, un lambda máximo es igual a una constante sobre la temperatura. Así de simple. Entonces se ve que existe una inversa asociada. ¿Ok? ¿Por qué es tan relevante esta parte? Por la siguiente, porque este valor es una ley. ¿Ok? Esto se cumple siempre. Y eso usted tiene que tenerlo presente y tiene que hacerlo explícito. Tal como usted obtiene esta tabla, a partir de la tabla obtiene este gráfico, del gráfico yo les pido que hagan esto y van a verificar, ¿ok? Básicamente agregar una columna en la tabla y lo multiplican y se dan cuenta que la constante la van a obtener. Encuentren esa constante, ¿ok? Esa constante yo voy a hablar porque está relacionada con la ley del desplazamiento, y en particular yo me voy a adelantar acá porque básicamente lo que logro yo obtener es que la ley de desplazamiento de Beam, por ejemplo, sea válida. ¿Ok? Eso es lo que así es como se conoce esa ley, ¿ok? Ley de desplazamiento de Beam. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a obviamente ir al punto D. En el punto D, en el punto D voy a hacer lo siguiente. En el punto D voy a considerar ahora ubicar una temperatura de 3.500, de 3.050 Kelvin, o sea, a prácticamente en donde está la bombilla, ¿ok? Que básicamente se representan las antiguas ampolletas, esas grandes que se usaban en la antigüedad. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Las bombillas, ¿ok? Que eran de filamento. Existen ya algunas, quedan, pero no tanto, no es tan frecuente. Entonces, quiero que analicemos
la mayor cantidad de, extraer la mayor cantidad de información de la curva de radiancia espectral. Entonces, para eso voy a compartir primero la simulación. Vamos a ir a los 5000, ¿ok? A ver, primero voy a lograr si llego a la Tierra, ¿ok? Veamos, 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 veamos si logro. Ya, acá está. Mire. Primero que todo, yo al principio dije, sabes que no puedo verlo bien, ¿ok? Pero gracias a aumentar la resolución en el eje de las densidades de potencia espectral, logro poder visualizar bien cómo es la curva para el espectro de la Tierra a una temperatura de 350 Kelvin. Eso es súper importante, porque significa que ustedes pueden ir a una resolución muchísimo menor, ¿ok? Y pueden distinguir bien. Eso no lo olviden. Bien, para retomar, yo lo que tengo que es ubicar una temperatura de los 3000, ojo, son 3050. Después voy a hacer el ajuste de escala. Aquí me pasé, aquí están 3050. Entonces voy a hacer un zoom acá. Nuevamente voy a hacer un zoom, ¿ok? A ver, vamos a hacer un zoom y vamos a ver, me voy a quedar en esta parte. Noten que la bombilla a una temperatura de 3050 Kelvin presenta un máximo de densidad de potencia espectral, aproximadamente 3.4, pero estamos en una longitud de onda del infrarrojo. En el infrarrojo cercano, no lejano, porque está muy próximo al visible. Si hubiese estado por este lado, muy a la derecha, ya es prácticamente un infrarrojo lejano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero básicamente poder analizar con mayor detalle este, este gráfico. Entonces, lo primero, ¿qué es lo primero que tengo que analizar? Lo primero que tengo que tener presente es, obviamente, eh, iba a ser redundante que lo diga, pero obviamente tengo que tener presente la intensidad. ¿Ok? Entonces, para eso, yo lo que veo es cuánto es la intensidad. Entonces, la intensidad, en principio yo la conozco. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y voy a compartir inmediatamente la pizarra para poder mostrar. Desde el punto de vista práctico, esto es una bombilla, ¿ok? Esto es la bombilla presentando a 3050 Kelvin, ¿ok? Un cuerpo negro en donde presenta el máximo y presenta el lambda máximo, 0.950 micrometros. ¿Qué es lo relevante acá? Primero, es relevante saber cuánto es la intensidad, ¿ok? Segundo, súper importante y que está relacionado con lo que ustedes tienen que analizar, básicamente. Uno puede considerar, miren lo siguiente, si el máximo está en el infrarrojo, ¿cuánto es la proporción que está en el visible? ¿Ok? Entonces, uno tiene que tener presente, básicamente, cuánto es el visible. Entonces, la pregunta es, primero, ¿puedo yo determinar la intensidad emitida a esa temperatura? Bueno, la respuesta es sí, lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, para eso es súper importante tenerlo presente. Que la intensidad, eh, si yo quiero calcular la intensidad, ¿ok? Que si yo quiero calcular la intensidad, básicamente emitida, que es súper importante, lo puedo hacer a la temperatura de 3050 Kelvin, como también lo puedo hacer a unos 5000 o 6000 Kelvin, da igual. Yo puedo determinarlo básicamente por la siguiente expresión, o sea, la intensidad total emitida, ¿ok? Es igual a sigma por temperatura a la cuarta, ¿ok? Y esto es fundamental para la teoría de radiación de cuerpo negro, ¿ok? La intensidad emitida a una temperatura fija se puede determinar única y exclusivamente de esta forma, que es proporcional y dependiente solamente de la temperatura, ¿ok? Esta es una expresión muy popular
en la radiación del cuerpo negro, ¿ok? Y nos entrega básicamente la emitancia espectral, que es justamente lo que le presento en esta expresión. ¿Por qué se lo comento? Por lo siguiente. Cuando yo estoy determinando, y aquí me voy a detener un poco, perdón, cuando yo estoy considerando la ley de radiación de Planck, que presenta y expresa muy bien cómo se genera obviamente la distribución en función, eh, en función de la temperatura, por ejemplo, que eso es lo que yo quiero expresar, o sea, quiero dejar en función la distribución de la intensidad, cómo se distribuye en función del lambda. Entonces, para eso, yo lo que voy a tener es la distribución de la intensidad. Si está en función del lambda, yo lo que quiero saber es cuánto es la intensidad total. O sea, al conocer la emitancia total, tengo que saber cuál es y cómo es la intensidad básicamente emitida. Entonces, la intensidad emitida es y corresponde básicamente a la integral de la imitancia espectral, o sea, considerando la intensidad como si fuese obviamente la distribución asociada. Y al reemplazar, uno obtiene directamente el valor sigma por t a la cuarta, ¿ok? Esto es estándar. No siempre nosotros, lo más fácil es evaluar directamente, sin embargo, es importante tener presente todo esto, o sea, de dónde viene básicamente la integral desde cero a infinito de la emitancia espectral asociada. El resultado, que es básicamente lo que uno trabaja, es el sigma por t a la cuarta. T a la cuarta, básicamente, bueno, es T es la temperatura, a la cual el cuerpo es una variable constante, y sigma es la constante me parece que la Stefan Boltzmann, eh, y es la constante que primero involucra el resto de las constantes universales. Usted puede obtenerla, ¿ok? No es necesario que la demuestre, pero sí la puede citar, yo le recomiendo que la exprese de las dos formas. Primero, que exprese la constante de Stefan Boltzmann en función del resto de las constantes universales, ojo con las unidades, pero también busque cuál es el valor exacto analítico, ¿ok? Que es aproximadamente como, no sé, estamos por T a la cuarta, entonces va a ser 1 sobre Kelvin a la cuarta, y debería ser, me parece que es 5.6 por día a la menos 8 watt sobre metro cuadrado y sobre Kelvin a la cuarta, ¿ok? Que es la constante de Stefan Boltzmann, para que la tengan presente. ¿Ok? Eso es muy importante porque es fundamental a la hora de determinar cuál es la intensidad total. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno quiere, por ejemplo, si uno quiere comparar y quiere determinar radiancia espectral, ¿ok? Versus longitud de onda, básicamente que el gráfico que tenemos acá, yo siempre lo que me interesa es el área bajo la curva, porque es la intensidad total emitida, ¿ok? Eso es lo más importante y relevante de esto. Yo debo obtener y debo extraer ese valor, ¿ok? Eso es lo que se hace por medio del área. Recuerde que usted en este punto ya desarrolló la determinación de la intensidad total emitida, por lo tanto ya calculó el área de esto usando, aproximando triángulos y rectángulos, ¿ok? Como si fuese el estilo Riemann, pero no tan chiquititos los triángulos, pero sí lo pudo obtener. Usted tiene que obtener un valor explícito y lo tiene que hacer, ¿ok? Entonces, es súper importante cuando tenga que analizar eso. Ahora, ¿qué pasa cuando, tal como yo les comenté, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando usted está calculando lambda versus lambda máximo versus temperatura? Bueno, nosotros vimos en la expresión que íbamos a ver básicamente un gráfico. Bueno, yo fijé temperatura acá, ¿ok? Y nosotros vimos un gráfico como era, ¿ok? En realidad, este gráfico, obviamente estamos hablando de 11.000, esto es 5.000, 5.5 kilo,
después está en Treadmill, ¿ok? Esto usted sabe que es una relación del tipo inversa, de esta forma, ¿ok? Usted por medio del programa, primero, del que a usted le guste, lo puede también tabular y graficar. Solamente yo le voy a pedir que esté correctamente el título, los ejes adecuadamente etiquetados, los dos, y el ajuste que esté bien expresado. ¿Ok? Eso tiene que estar sí o sí en su gráfico y con el título correcto, obviamente. ¿Ok? Eso sí o sí tiene que estar. ¿Por qué razón? Porque lo que usted tiene que calcular es la constante a partir del ajuste. Entonces, ¿cuál es la relación que va, que valga la redundancia? Relaciona, ¿cuál es la ecuación que relaciona lambda, básicamente las variables que con los parámetros que arroja el ajuste, los parámetros del punto de vista físico son lambda máximo y temperatura. ¿Ok? No hay otros. Por lo tanto, usted lo que nuevamente le remarco, aunque sea redundante, es esta expresión. ¿Ok? Eso es lo que tiene usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede concluir de esto? Si sabe que la relación es del tipo lambda versus 1 sobre t. Lo que puede concluir es que, ok, existe una constante que a partir del ajuste la puedo conocer, ¿ok? La puede conocer por ajuste, ¿ok? Y eso la pregunta, ¿es válido? Sí, es válido. Para nuestro efecto está bien, ¿ok? Pero también esto valida lo que es esta relación, ¿ok? Es una ley, usted tiene que enunciarla, es archiconocida, así que no tiene que aprendérsela de memoria, pero sí yo que lo pida que la describa y describa qué es lo que hace. Así en 2 líneas lo puede lograr, no hay problema, ¿ok? Pero eso es lo que me importa, qué es lo que se puede concluir de esta relación, básicamente es esta relación archi mega importante, ¿ok? Ahora, si usted está considerando, por ejemplo, luz del sol, ¿ok? Por ejemplo, luz del sol, el sol dijimos que era aproximadamente 5.800 Kelvin, parece. Por lo tanto, eh, a esa temperatura aproximada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si la luz que proviene del sol, ¿ok? Eh, una luz, partículas provenientes del sol, se produce, por ejemplo, por un movimiento de aceleración de partículas cargadas, que es muy normal eso, es muy normal, por algo se los famosos campos magnéticos en los polos, ¿ok? Especialmente en el polo norte, que es bien conocida esa zona por la aurora, por lo tanto, usted se va a dar cuenta que esos son efectos de prácticamente partículas cargadas y obviamente movimientos acelerados, ¿ok? Que son originados propiamente por partículas que vienen del Sol, porque esa es la fuente que la genera. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué se observa, por ejemplo, en la curva de radiancia espectral una distribución y no solo longitudes de onda? ¿Ok? No solo discretas, básicamente. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿y por qué la curva depende de la temperatura y no de otra variable? Eh, Primero que todo, hay que tener presente que la interacción, ¿ok? Debido a la interacción que exista, no va a ocurrir que todas las partículas obviamente sean aceleradas por los mismos valores. Por lo tanto, eh, eh, del punto de vista clásico, cuando tiene un montón de partículas, primero que todo, no todas están a la misma velocidad. Existe un gran número que tiene mayor probabilidad de alcanzar un valor, pero no todas la tienen. Por lo tanto, eso es lo que sí, eso es lo que es así como se representa, y esa es la información que entrega una distribución. ¿Ok? Entonces, cuando Planck postuló la distribución muestra eso. Prácticamente que no todas las partículas van a estar aceleradas,
a un mismo valor. Y eso lo que describe prácticamente que no todas las partículas van a llegar o van a ser emitidas con un solo valor de longitud de onda. Eso eso es muy importante. Y por ende, no con un mismo, y obviamente yo lo que estoy modelando es con una misma temperatura. ¿Por qué razón? Única y exclusivamente porque estoy modelando básicamente que la energía de los fotones lo relaciono con la temperatura y con la longitud de onda. En particular, en particular, estoy considerando lo siguiente. Déjenme mostrarles lo siguiente. Yo estoy considerando primero que todo que la energía es del tipo KT, ¿ok? Eh, del, pu- del punto de vista clásico y cinético, la energía de una partícula a una temperatura fija es determinada por KT, ¿ok? Esta es K es la constante de Boltzmann, que desde el punto de vista energético para un fotón, por ejemplo, para una partícula, de luz, uno lo puede describir con esta relación, que esto ya lo conocen, esto es la energía, Hc sobre lambda, ¿ok? Donde esto es H, por supuesto. Ahora bien, usted ya tiene la relación entre lambda y temperatura, por lo tanto, recuerde, Hc y K son fijos, entonces lambda por T es igual a una constante. Entonces ya sabe perfectamente que para una longitud fija va a tener una temperatura fija. Ahora, uno lo que espera es determinar, obviamente, partículas únicas, o sea, lambda único. En realidad, lo que usted está haciendo con esta relación es considerando, primero, en particular con esta, considerando el lambda máximo por el valor de la temperatura, porque cada densidad de potencia espectral que ha determinado para distintas temperaturas, yo me quedo prácticamente con el lambda máximo. ¿Ok? Pero a medida que yo voy moviendo el lambda máximo, o sea, la temperatura va a ir cambiando naturalmente. ¿Ok? Y si el lambda se va moviendo, naturalmente la temperatura también se va a ir moviendo. Le reitero, las funciones de distribuciones tienen la versatilidad de poder describir bajo ciertas condiciones lo que nosotros podemos ver más probable y poder medir más probable también. ¿Ok? Eso es lo interesante. Entonces, la característica también de esta función de distribución es que no es simétrica, no es como la normal, por ejemplo. ¿Ok? Es de colas livianas. ¿Por qué razón? Porque noten que esta es bastante chiquitita esta cola, pero esta no es tan liviana, o sea, el decaimiento es del tipo inverso, es como si fuese inverso, no decae tan rápido, ¿ok? Pero ya hay menos área, o sea, hay menor información en él. Entonces, todo está concentrado básicamente en este caso. Entonces, una observación, si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista estadístico, ustedes pueden determinar cómo anda básicamente un tipo de desviación estándar con respecto al valor promedio, porque va a ser el más equiprobable, o el valor más probable que yo voy a poder determinar. Esa es la idea con el máximo. ¿Ok? Eso con respecto a eso. Ahora, ustedes me dirán, bueno, si yo estoy hablando de distribución de probabilidad, bueno, entonces la distribución de la intensidad. Entonces, la distribución en función de la temperatura, ¿ok? Y de la longitud de onda, pero esta es la expresión. Esto, esta es la famosa expresión asociada. A ver, voy a ver si es que, no, esta es literalmente, esta es la expresión, ¿ok? Eso es súper importante que ustedes la tengan presente por la siguiente razón, porque es archiconocida, ¿ok? Tiene las constantes universales, pero lo más importante que está es 1 sobre la exponencial hc sobre lambda kt menos 1, ¿ok? Y eso es una función de distribución súper conocida. Ahora, por ejemplo, ¿con qué frecuencia, en una de las preguntas que nos piden con qué frecuencia debería estar oscilando una partícula cargada en la superficie del Sol para producir luz verde de 550 nanómetros, por ejemplo? ¿Con qué frecuencia? Bueno, esto es trivial la pregunta, porque ustedes ya lo saben. Ustedes pueden usar la relación
a partir de una relación de dispersión y pueden determinar que la frecuencia con respecto a la longitud de onda la pueden calcular con la velocidad. Estamos considerando los fotones, por lo tanto que se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de propagación es igual a lambda por la frecuencia. Por lo tanto, usted si conoce la frecuencia, perdón, si usted conoce la longitud de onda, que en este caso es un dato, 550 nanómetros, o lo puede buscar para el color verde, que va a estar entre ese rango, entre los 550, usted puede despejar la frecuencia directamente de esa relación, porque la velocidad a la cual se propaga o a la cual viaja es constante, la velocidad de la luz, porque son fotones, ¿ok? Y el lambda ya lo conoce, por lo tanto es solamente despejar. Es algo trivial esa parte, es álgebra y usted lo puede hacer perfectamente. Ahora, si uno quiere explicar, por ejemplo, a qué se debe que eran tan poco eficientes, por ejemplo, los efectos de iluminar las antiguas ampolletas con filamento. Entonces, las antiguas ampolletas con filamento tienen la siguiente característica. Para eso voy a citar el último gráfico que me parece que es este. Aquí viene lo siguiente, y quiero que comparen lo siguiente. Para poder responder eso, ¿ok? Primero hay una descripción cualitativa. Entonces, explique por qué. ¿Por qué razón? Primero que todo, a mí lo que me interesa es poder determinar, obviamente, la intensidad emitida. Entonces, si yo logro decir que la ampolleta o la bombilla, en este caso, está básicamente, no es muy eficiente, significa que está fuera del rango visible, para que no sea eficiente. Y por ende, significa que la mayor cantidad de intensidad emitida está fuera del visible. Y si lo quiero demostrar, que es muy interesante y yo les recomiendo, es que ustedes comparen el área bajo la curva de la parte que está fuera del visible con la del visible y se van a dar cuenta básicamente de lo que les estoy mencionando. Y es porque la evitancia está básicamente fuera de la parte visible. Ahora, si usted quiere saber cuánto es el porcentaje, bueno, aquí viene la parte interesante, porque esta parte, como se le pide que la haga, usted va a tener que calcular eso. ¿Ok? Cualitativamente, uno dice, ok, la mayor cantidad de área está fuera del rango visible, por lo tanto, yo perfectamente puedo considerar que no existe mucha eficiencia debido a que la cantidad de intensidad emitida no está en el visible, está en el rango fuera del visible, de hecho hacia el infrarrojo. ¿Ok? Directamente, porque en el ultravioleta no se ve casi nada. Pero si usted me dice, ok, veo este triángulo chiquitito, pero la verdad es que esto pequeño, comparado con esto, se desprecia. ¿Ok? Es insignificante esa contribución. Por lo tanto, para poder considerar la mayor cantidad de intensidad emitida, uno tiene que calcular el área. Y visualmente se ve que está fuera, ¿ok? Del rango visible. Eso es notablemente claro. Pero si ahora nosotros queremos determinarlo, porque lo tenemos que hacer, hay que calcular el área. Entonces, para eso, ustedes ya saben la técnica de cálculos de área, por lo tanto, ustedes pueden calcular toda el área, ¿ok? Y van a calcular afuera del visible con las visibles. Y pueden hacer perfectamente determinar la total, ¿ok? Como saben cuánto es la total, porque está acá, ustedes ven las fracciones que están fuera del visible con la del visible y las comparan, ¿ok? Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuánto es el porcentaje de la intensidad emitida que está en el visible y cuánto es la que está fuera del visible, básicamente en el infrarrojo, ¿ok? Es súper importante que tengan presente cuáles son los valores de las longitudes de onda que están involucradas. Por ejemplo, en este caso, usted sabe que está acá. Usted en la simulación los puede buscar. Puede saber exactamente cuál es ese valor de la longitud de onda. Perdón. Ese valor de la longitud de onda, usted lo puede saber exactamente, como también puede saber exactamente cuál es el valor de la longitud. Entonces, con esa medición,
usted calcula que está en el visible, ¿ok? Perfectamente. Y para acá es básicamente es el no visible, obviamente, el infrarrojo. Son dos relaciones, tiene una y tiene otra, y tienen que calcularla. Eso ya es más fácil porque ya han calculado el área antes. Ahora, para poder responder, tienen que incluir los cálculos, ¿ok? Entonces, deben incluir el cálculo, ¿ok? Yo no lo voy a hacer así aquí porque eso lo tiene que hacer usted, pero es súper simple. Es básicamente hacer lo mismo como si fuese Riemann y obtener la expresión, ¿ok? Eso, obtenerla básicamente los segmentos acá y uno hace el triángulo y hace el cálculo. Entonces obtiene todo el área churada. Y para acá lo mismo, ¿ok? Para todos lados. Eso es cálculo de área. Entonces, es súper importante que tengan cuidado con los límites de integración, los límites en los cuales están considerando el visible, o sea, en qué rango, si están considerando entre los 300 o los 350 nanómetros, a los 700 o a los 700 un poco pasado o 690, eso tiene que ser claro porque es lo que tiene que ser muy claro porque usted lo puede determinar muy bien con ese valor. O sea, la simulación le va a decir en qué valor va a estar. En este caso me dice que 0.9 es el máximo, sí, pero si usted mueve esa pelotita y lo mueve el cursor acá, usted va a obtener cuál es el lambda asociado a ese en el rango del visible, ¿ok? Y así sucesivamente para el lado, el visible, el extremo visible del infrarrojo y el extremo visible del ultravioleta, ¿ok? Y dependiendo de esos límites, ¿ok? Básicamente usted va a encontrar la relación. Usted no debería pasar un 20%, eh, ¿ok? Esto es súper importante que lo tengan presente. No deberían pasar un 20% de discrepancia. O bien cuánto es el porcentaje de intensidad emitida que en el visible. No deberían pasar sobre el 20%. ¿Ok? Y eso esa es la parte final. Entonces, cuando dice la parte D, determinar qué porcentaje total de la intensidad emitida es por la ampolleta, sirve para iluminar, bueno, es justamente lo que yo le estoy diciendo. Es cuánto es el porcentaje que está en el visible. Y eso, consultas. ¿No hay consultas? ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, esa es la instrucción con respecto a este laboratorio. Voy a dejar de grabar en este momento.